Hola chicos y chicas, voy con un nuevo video para Jugamos a crear tu sueño. En esta ocasión quiero hablarles de una herramienta que es importantísima. Si uno le diera el valor que realmente tiene esta herramienta, yo creo que se dispararía muy rápido hacia el logro de objetivos, hacia el logro de sueños, hacia el logro de metas. Y es la mundialmente conocida como escala emocional, que en este momento les voy a mostrar. Esta es la escala emocional. Perdón. Ok, es esta. Esto que ustedes y que encuentran arriba es material dado, entregado, cuando yo hice la mentoría en Ley de Atracción. Este cuadro que ustedes encuentran ahí fue información entregada por mis mentores en su momento, Nati y José Javier Carrión, que tienen a su vez su página que se llama Magnetiza tus dones y talentos. Esta información a su vez está basada en las enseñanzas de Esther Hicks y de Abraham Hicks. Este es el planteamiento emocional. Y todas las personas que hemos sido entrenadas en este tema de ley de atracción, este es nuestro cuadro primordial sobre el cual nosotros nos basamos. Aquí, más que explicarte qué quieren decir o cómo se definen las emociones, quiero hacerte una introducción lo más práctica posible para que tú la puedas entender y puedas darle el valor que tiene esta información que te estoy dando acá. Acá lo importante es que ese es el material, como les dije, que todas las personas que hemos trabajado en este tema de ley de atracción contamos con esta herramienta. A nivel cuántico, la realidad que tú percibes en tu mundo, la estás creando, quieras o no quieras, desde dos aspectos importantes, desde tu pensamiento y desde tu emoción. El pensamiento genera una emoción y la emoción a su vez también te genera un pensamiento de regreso. Estos dos factores empiezan a generar un bucle que hace que tú te comportes de una manera específica. Y ante ese acto concreto y a esa manera tuya de ser y de estar, se empieza a crear una realidad que es la proyección que tú estás viendo en tu realidad. En muchos videos yo les he planteado a ustedes y les he dicho, cuando ustedes quieran saber desde dónde están vibrando, miren su realidad, miren el afuera. Ese es el indicador, ¿verdad? Y lo he planteado en muchísimos videos. Pues bien, cada pensamiento que tú tienes está generando una emoción específica. Estos recuadros que tú ves son las diferentes emociones que tú puedes tener en el transcurso de tu vida. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a trabajar por primera vez con mis mentores en ley de atracción, yo llegué en la escala emocional, llegué en el rojo más oscuro. Llegué en una depresión impresionante y llegué en una sensación de impotencia y de desmerecimiento total. Ahí yo arranqué el proceso. Si ustedes observan, lo que está señalado en esta parte roja es lo más bajo de la escala emocional. Esta parte naranja es, por decirlo así, la parte media de la escala emocional y acá está la parte verde, que es la parte más alta de la escala emocional. Y en ese sentido encontramos emociones como la esperanza, el optimismo, la expectativa positiva, la felicidad, la pasión y arriba la apreciación. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a trabajar, no solamente en nuestros procesos y cuando personas vienen a trabajar con nosotros, lo que primero tenemos que identificar es en qué parte de la escala emocional estás, ¿sí? Para desde ahí arrancar el trabajo contigo, ¿ya? Por ejemplo, si tú arrancas en venganza, emocionalmente llegas con una
emoción de venganza o de ira. Eso ya de entrada nos está diciendo a nosotros, mentores o facilitadores en este tipo de procesos, que tus pensamientos están relacionados con cosas y aspectos que tienen que ver con la emoción de ira, venganza o la rabia. Hay un pensamiento promotor que está moviendo una emoción específica. Lo mismo pasaría acá, en la parte más baja de la escala emocional, que es cuando estás en desesperación o cuando estás en desmerecimiento. Ya como mentor, tú sabes qué tipo de pensamientos está teniendo esta persona. Pero ¿qué pasa? Si decimos que la emoción que se genera a través de un pensamiento está generando que en mi vida se den determinadas situaciones, pues claramente, si tú llevas bastante tiempo en la escala emocional, en los ángulos más bajos de la escala emocional, adivina qué está pasando en tu realidad. Pues que se están creando eventos, situaciones que tienen que ver con estas emociones. Es decir, por más que tú quieras, por más que quieras que tu vida cambie, por más que quieras que las situaciones sean diferentes, cuando tú empiezas a mirar y sabes que tus emociones están muy bajas en la escala emocional, ya de entrada ya te puedes hacer una idea de qué tipo de realidad estás experimentando. No nos digamos mentiras y eso yo se los he repetido muchísimas veces. El pensamiento genera una emoción y si tu emoción está en esta parte de la escala emocional baja, debes estar viviendo una cantidad de situaciones y de eventos que no son bonitos para ti. Necesariamente tienen que estar pasando situaciones, es como si yo te dijera, el hecho que tú estés vibrando en estas partes bajas, lo que está haciendo en tu vida es que genera más y más y más situaciones y eventos que tienen que ver con la desesperación, con el desmerecimiento, con los celos, con la rabia, con la ira o la venganza. Sí o sí, el universo, sí o sí, esa energía cuántica, ese universo que tienes frente a ti, va a estar respondiendo a tu vibración. ¿Y cuál es tu vibración? Esta. Corresponde a tu emoción. Es decir, si estás en desmerecimiento y llevas bastante tiempo en desmerecimiento, estás indudablemente afectando el campo cuántico. ¿Y qué es lo que entiende el campo cuántico? Que estás en desmerecimiento y que te envía más eventos relacionados con el desmerecimiento. Pero imagínate qué pasaría si empiezo a trabajar contigo y empiezas a subir acá. Duda, decepción, aburrimiento, pesimismo, satisfacción. Y de repente llegas a la esperanza y te quedas acá en la satisfacción. Cuando uno llega en los procesos, uno generalmente uno llega con emociones relacionadas con la parte roja. Y cuando empiezas a hacer el trabajo energético que implica cambio, te puedes llegar hasta arriba. Cuando llegas a la satisfacción y a la esperanza como resultado de haber realizado un proceso que en eso es que nos involucramos los mentores o los facilitadores de este tipo de procesos. Ahí tu realidad empieza a cambiar. Cuando tu pensamiento se transforma, cuando generas una emoción de como respuesta a ese pensamiento, a su vez ese pensamiento va a generar otra emoción y esa emoción va a generar otro pensamiento que tiene que ver con estas emociones altas de satisfacción y de esperanza. Sí o sí, tu vida va a empezar a cambiar, porque si partimos de la regla general que la ley de atracción responde a tu vibración o frecuencia, a medida que tú empieces a mejorar y a saltar, pues tu vida indudablemente va a cambiar. Y eso es lo que hacemos nosotros los facilitadores. Obviamente, no hay que decirnos mentiras y claramente sería una mentirosa si yo te dijera que si llegas mañana en banda roja, o sea, en la banda, estando muy bajita emocional y vibracionalmente, te diría mentiras que pasado mañana vamos a hacer un salto cuántico y nos vamos a llevar a optimismo, entusiasmo o pasión. No va a suceder de esta manera. El cambio va a suceder como parte de un proceso estructural
de darle día a día un cambio a nivel de pensamiento y de emoción. Acá ya voy a retirar la escala emocional. Si la necesito, vuelvo y la pongo, pero básicamente lo que te quiero decir es que esa herramienta que estoy utilizando y que te acabo de mostrar, lo que te va a permitir es saber en qué lugar de la escala emocional estás. Es importante que ustedes sepan que yo empiezo a crear, yo puedo sentir las emociones. La escala emocional no es para no sentir las emociones y para obviarlas. La escala emocional es un elemento importantísimo porque me permite saber desde dónde estoy creando. ¿Sí? Pero la práctica constante, la meditación y otras prácticas, lo que te permiten es ir subiendo paulatinamente en la escala emocional. Y cuando empiezas a ascender en la escala emocional, todos los eventos en tu vida empiezan a cambiar, porque constantemente de afuera va a estar respondiendo ¿a qué? A tu emoción. Y si tu emoción cambia, pues adivina qué va a pasar. Tu realidad y tu entorno va a empezar a cambiar. Vuelvo y te repito, aquí no se trata de decirte no sientas las emociones bajas, no sientas las emociones medias, no sientas las emociones altas, porque las emociones son para sentirlas. El tema es que cuando yo perciba una emoción, yo tengo dos opciones: sentirla, liberarla, estar con ella y acompañarme durante un tiempo específico con esa emoción, o quedarme por los siglos de los siglos, amén, en la misma emoción. Yo creo que una persona muchas veces se queda en la misma emoción y piensa que la trascendió, pero no se está dando cuenta que sigue vibrando ahí. Y el punto, y al tener en cuenta esta escala emocional que les acabo de mostrar, el punto es saber dónde estás y cómo ayudarte para ir subiendo paulatinamente dentro de esa escala emocional. Y puede que no logres subir de la parte de abajo a la parte de arriba con un chasquido de dedos. Pero lo que yo sí te puedo garantizar es que cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a meditar, cuando empiezas a alinearte con la fuente, cuando empiezas a hacer prácticas específicas, vas a darte el lujo de saber cuánto tiempo estás en una emoción y cuentas con herramientas que te van a empezar a permitir subir paulatinamente en la escala emocional. Es decir, vas a empezar a tener un pensamiento, por ejemplo, cuando llegas en desmerecimiento. Pasado mañana no vas a estar en satisfacción, en alegría ni en la expectativa positiva, pero la idea es llevarte paulatinamente a que ese pensamiento que generalmente te mantiene sumido o sumida en desmerecimiento empiece a mejorar, que sea un poquito mejor, que empieces a ir un poquito para arriba y empiezas a subir paulatinamente en la escala emocional. Hay una cosa importantísima, cuando yo creo que tú empiezas a crear, dependiendo también del tiempo que te permites estar en una emoción específica. Si estás mucho tiempo en emociones de baja frecuencia, que son las del cuadro rojo, y te permites quedarte ahí, y a muchos de nosotros, a muchos nos ha pasado que se nos vuelve paisaje y nos quedamos en desmerecimiento y en desmerecimiento y no nos damos ni siquiera cuenta y llevamos años en desmerecimiento. Esa cantidad de tiempo que tú llevas ahí, lo que va a hacer es que lo que va a hacer es que se traduzca en que tus eventos afuera van a estar muy relacionados con desmerecimiento. Y puedes levantarte y visualizar y decir no y hacer repeticiones y hacer una cantidad de ejercicios. Pero si tú no vas a la raíz y no cambias ese bucle, no interrumpes, no empiezas a hacer actividades que interrumpan ese eterno bucle entre pensamiento y emoción, por más que repitas, por más que hagas mantras, tu vida no va a cambiar. Al respecto, les quería decir una cosa que me encantó de Joe Dispenza, que ayer estaba mirando, y es: la mente influye en el cuerpo, la emoción. El cuerpo influye en la mente, pensamiento. Cuando tienes un pensamiento en el cerebro, por ejemplo, soy un pensamiento de desmerecimiento. Nunca voy a poder, que se va a fijar en mí. Se da una reacción bioquímica y tú la sientes, dices, uff,
Se vuelve a veces tan automático que no te das cuenta, pero la tienes, la sientes, te da una gastritis, tienes problemas de estreñimiento. Esa es la reacción química. Piensas y se activan diferentes circuitos del cerebro. Y una parte del cerebro libera una sustancia química que provoca que sientas lo mismo que piensas. Es decir, el ciclo de pensar y sentir crean lo que se denomina tu estado del ser. Entonces tú puedes tener una aparente actitud positiva frente a la vida, pero si no encaras y no vas de frente y no cambias este ritmo de mente que alimenta un pensamiento, el pensamiento que alimenta una emoción, tu vida no va a cambiar. Es importantísimo que tengas en cuenta, y este es el mensaje importante acá, es darte a conocer esta escala emocional que a mí particularmente me cambió la vida, pero que sepas que a través de prácticas diarias, cuando te comprometes con tu proceso, cuando empiezas a comprometerte contigo, puedes impactar tu vida y puedes generar un cambio a nivel de campo cuántico. Créeme, cuando yo arranqué este proceso, yo arranqué en la inmunda y se lo digo a muchísima gente. Y ahora me veo y digo, wow, valió la pena comprometerme, valió la pena hacer este tipo de prácticas. Y sí es posible que tú puedas tener vibraciones de alta frecuencia y que puede que al principio tengas pequeños contactos con esas emociones altas, como la apreciación, la alegría, la satisfacción. Pero cuando empiezas a tocar ese punto verde, cuando empiezas a sentir lo que se genera en tu cuerpo, cuando empiezas a acercarte a esos puntos verdes, créeme que tu vida va a cambiar porque vas a empezar a manifestar cosas muy diferentes y cosas maravillosas y cosas que te van a cambiar la vida y te va a empezar a gustar. Por eso quería mostrarles la escala emocional, porque esto no tiene un sustento, no sé, no tiene un sustento científico. Y si tú logras cambiar ese bucle, cambias tu vida. Créeme. Cuando empiezas a aproximarte en emociones altas, te cambia todo. Te cambia la piel, te cambia la actitud, te cambia absolutamente todo. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes experimentaran, que pudieran lograr ese impacto cuando sale uno de determinados momentos donde se acostumbró a vivir con un desmerecimiento total y uno empieza a hacer estas prácticas que te cambian la vida. Y cuando te das cuenta, tu vida cambia total y absolutamente y empiezas a crear eventos, situaciones y circunstancias total y absolutamente diferentes. Créeme, vale la pena. Créeme, el cambio sí es posible. Afectar el campo cuántico, si lo he venido afectando tanto tiempo de una manera desfavorable, con emociones de baja frecuencia, ¿cómo no lo voy a afectar con emociones de alta envergadura? Créeme que tu vida va a cambiar. Y puede que estés en la inmunda y atravesando un momento difícil. Puede que creas que tu vida no es lo que quisieras que fue. Y estás triste, amargado, debilitado. Pero créeme, si empiezas a practicar pequeñas cosas, cuando te das cuenta, empiezas a subir en la escala emocional. Y cuando te das cuenta, empiezas a pensar diferente. Y cuando te das cuenta, tu entorno y tu vida empezó a cambiar. Así que vale la pena. Mira, te mando un abrazo enorme. Y si quieres más información, escríbeme y también contáctame por Instagram como erica.rico.186, donde estoy subiendo muchísima más información. También puedes encontrarme en Facebook en un grupo que se llama Jugamos a Crear tu Sueño. Así que nada, la invitación para que empieces a seguir con nuevos consejos, nuevos conceptos y, ¿por qué no?, empezarlos a implementar en tu vida y, ¿por qué no?, que tu vida cambie. Te mando un abrazo enorme y espero que coincidamos en un próximo video. Bye.